Con la de este año serán 3 fiestas de puro amor. Medellín, todos por la vida. Buenas noches. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan estos días. Novena Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja lanzamientos de libros que han diseñado las editoriales para presentar sus novedades. Recuerden visitar nuestras redes sociales y usar el hashtag #FiestaLibro. En esta oportunidad tendremos el lanzamiento del libro Abdul Aman y su mujer Isabel Paredes de Memo Ángel. Estará presentando Emilio Restrepo y convoca Fondo Editorial Unaula. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias por venir. Voy a tratar de cumplir la promesa que me hicieron solemnemente hacer hace un rato de que no nos íbamos a extender demasiado porque de pronto somos proclives pues al discurso largo y está un poco tarde. Le agradecemos mucho la deferencia que tuvieron con nosotros y con el autor Memo Ángel para acompañarnos. Se supone que vamos a presentar el libro Abdul Aman y su mujer Isabel Paredes, el último libro de Memo Ángel, por lo menos hasta las 8 de la noche el último libro, porque usted sabe que Memo se agacha y se le cae una novela, pero el plan es tratar de hablar, tratar de explicar, tratar de motivarlos a la lectura pues de esta novela de Memo, aunque uno de los principios del presentador de libros es que tiene que ser lo más objetivo posible, lo más profesional. Evidentemente aclaro pues que no tengo ningún interés comercial con la universidad ni con la editorial, simplemente soy un amigo, un admirador, un lector, no tengo ningún interés, que es una de las declaraciones que un presentador serio de libros tiene que hacer. Entonces estamos aquí convocados para presentar el libro de Memo y de entrada quiero públicamente expresar que se cumple un viejo sueño de lector desde hace muchos años, como todos los que estamos aquí. Uno abre la nevera y aparece Memo Ángel, uno levanta la tapa y aparece Memo Ángel, porque ha estado muy presente en la actividad cultural de todos los que estamos aquí. Cuando yo era un joven lector, empecé a ver una cosa muy llamativa en el Dominical del Colombiano, cuando un señor que llamaba Memo Ángel, José Guillermo Ángel se llama a veces uno pensaba que era Ángel con G, Rendón, y no era Rendón sino Rendo, o sea, yo pensaba que eran muchos personajes en uno solo. Entonces yo veía que en el Colombiano de los domingos aparecían unas historias que se salían como de lo común, eran historias como de aventuras y las entregaban por series y eso explicaban ahí que se llamaba los folletines. Y se intercalaba inicialmente Memo Ángel con García Posada, con Juan José García Posada, y para los lectores jóvenes de la época era muy llamativo, era una cosa muy distinta, era una buena experiencia estética enfrentarse al folletín, porque cumplía el objetivo del folletín, que eran novelas de aventuras por capítulos y por entregas que quedaban en punta para que la semana siguiente se continuaran con la misma aventura pero con más enredos y volvía a quedar en punta, y si uno se le perdía el colombiano de ese domingo, se perdía en la evolución de la aventura.
Y después empiezo ya a notar que mi hermana recortaba unos cuadritos de unas caricaturas que le parecían muy tiernas, porque había un personaje que era Adolfo el pájaro poeta, y volvía a aparecer Memo Ángel. Entonces yo decía, ¿pero es el mismo o es distinto? No, es el mismo. Y también hacía artículos de opinión. Y después habla uno con las viejitas, el historiador, el que le echa uno cuentos en televisión o en radio, y conversa uno con los estudiantes, y ha sido profesor de medio Medellín, y el que no está estudiando con él está en algún diplomado con él. Esta semana lo saludé, me encontré con él, nos tomamos un tinto y terminé en un diplomado de novela negra, improvisando una conferencia de 2 horas. Y le dije, ¿viste vos qué más haces, hombre? Y por la mañana, y entonces abrí una página en el internet y había una danza árabe. Oiga, un seminario de danza árabe, y el ponente era Memo Ángel. El problema es que vamos mucho más allá de lo frívolo, y se enfrenta uno a todas y cada una de las cosas que estoy contando y descubre que hay toda una elaboración. Usted descubre que hay toda una personalidad, hay todo un bagaje académico, hay toda una estructuración teórica que va mucho más allá de la retórica, va mucho más allá de la simple palabrería insulsa. Detrás de cada una de las actividades que durante todos estos 20 o 30 años hemos tenido a Memo como referente cultural, usted ve que hay estudio, hay profundidad en el concepto, hay algo pensado que respalda profundamente su obra. Entonces vemos que estamos con una persona que va mucho más allá del charlatán de feria que aparece en todas partes y que es el portero, el que vende las boletas, después es el mago, después es el payaso. No, en realidad este señor sabe lo que está haciendo, llega hasta las últimas consecuencias de lo que está haciendo. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. En estas 24 horas, este señor ha lanzado 3 libros nuevos. Ayer estaba en este mismo escenario y estaba lanzando el de las herejías, que es un libro de fantasía, es un divertimento teórico donde el tipo escribe, como él mismo lo dice, sobre lo que le da la gana. O sea, sobre ángeles inútiles. Y, o sea, lo que le ocurre, son unas fantasías muy cortasanianas, muy creativas, donde el hombre hace unos juegos de palabras y empieza por una idea y sigue una senda de pensamiento, por ahí se mete y sabe qué es lo delicado, que le sale. Entonces ayer estábamos viendo un libro de fantasía literaria, de juego literario, de juego intelectual, de creación pura, donde no hay ninguna referencia con la realidad, donde no hay ninguna referencia con las noticias, con los hechos de la vida diaria, y le sale el libro. Entonces ayer estaba haciendo un lanzamiento perfecto, y esta mañana estábamos en otro de una serie de novela negra, donde el hombre le da por escribir las aventuras de su detective, el Rambert, ¿qué era Rambert o Rambert? Rambert, donde él se mete en 3 aventuras a falta de una. Aprovecha para meternos de una vez 3, y si nos descuidamos nos mete otras 3. Entonces, donde explora con seriedad, así como ayer estaba haciendo fantasía, divertimento y juego literario, hoy estaba haciendo novela policíaca y novela negra, cumpliendo todos y cada uno de los preceptos del género. O sea, con seriedad, con rigor y con entretenimiento, porque es una de las claves que conocemos en la obra de Memo. Cuando usted ve una caricatura, cuando usted oye un programa de radio, cuando usted lo ve en televisión, cuando usted lo lee como editorialista, como columnista de prensa, usted ve que todo lo que está haciendo, en medio de su humor que le sale por todas partes, está haciendo un trabajo muy serio, muy riguroso, asumiendo con total compromiso lo que tiene en el día a día. Entonces hoy vimos que estaba lanzando novela policíaca con toda la seriedad, en medio de su lenguaje de humor, pero haciendo un personaje muy elaborado, muy estructurado, que ya le estaba dando miedo que incluso lo sobrepasara a él, porque ya no lo saludan como Memo, sino como Rambert. ¿Qué Rambert? ¿Usted qué? Y aquí estamos hoy, en este momento, presentando en estas 24 horas el 3er libro, nuevo, original y creativo. Estamos hablando del libro Abdul Aman y su mujer Isabel Paredes, que no se parece en nada a los otros 2 libros anteriores a lo que hacíamos referencia. O sea, estamos hablando de un autor serio, de un autor que se toma en serio su rol de creador, su rol de elaborador de libros que tienen compromiso. De hecho, no tiene ningún problema
en que las editoriales lo apoyen. Ha publicado con la mayoría de las editoriales, las universitarias son las más asiduas con él, pero de todas formas todos lo apoyan. Yo me demoré 5 años en que siquiera me leyeran una prueba para mi propio detective, y este señor armó una serie en un mes. O sea, tiene también, además de todo lo que le estoy diciendo, credibilidad en el medio, y las editoriales creen en él. Donde es un riesgo apostarle a un autor que va a dejar pérdidas, las editoriales le apuestan a Memo Ángel, que sabe que no va a dar pérdidas, que sabe que lo van a disfrutar, que sabe que lo van a leer, y si está muy pegada la cosa, pone a los alumnos a leer y ahí se va la edición, no ningún problema, y eso también lo voy a aprender porque es un detallito interesante que he aprendido con él. Entonces estamos aquí viendo la novela Abdul Amal y su mujer Isabel Paredes, que es una novela completamente distinta a lo que en lo personal he leído yo en la literatura colombiana en los últimos 10, 15 años, porque volvemos a lo mismo, es un divertimento, esto es un juego, esto es un goce donde un señor le da por recrear su pequeño Macondo, no sé si estaré muy equivocado, porque volvemos a no digamos una versión ni a una imitación, pero sí es una referencia encontrarnos un Macondo en esta historia, porque de entrada nos mete en una atmósfera de tierra caliente, de seres que están estancados en una monotonía donde no pasa absolutamente nada, y de un día para otro alguien llega a un pueblo y la vida de ese pueblo cambia. Mientras nos está mostrando y presentando los personajes, que usted se ve identificado en muchas de las personas que usted conoce, porque están todos los caracteres humanos ahí plasmados. Usted ve al chismoso, a la chismosa, usted ve al nihilista, al que no cree en nada, usted ve a la fanfarrona, usted ve al promiscuo, usted ve la infidelidad en todas sus gamas, y simplemente charlando nos va metiendo en un mundo de un pueblo chiquito, infierno grande, de tierra caliente, donde se nos sale de otra de las facetas que tiene él, como lo han clasificado como escritor judío. Aquí los judíos no aparecen sino como referencias tangenciales que se crucen con otras 4 religiones, porque hay un juego de religiones donde se mezclan el protestantismo de los gringos del pueblo, que es un referente también a 100 años de soledad, con el árabe, el turco, con los católicos y con 2 judíos que hay ahí por accidente. Entonces estamos en una novela que ante todo es un divertimento, es un juego gracioso, cero violencia, que es otro de los recurrentes totales en la literatura contemporánea, sobre todo muy nuestra, muy antioqueña, la sicaresca y similares. Encontramos un juego de lenguaje, encontramos un juego de goce humorístico, y encontramos la recreación de un universo donde el autor se ve que es un pequeño Dios, porque es el que está creando su propio mundo, se está jugando y está haciendo, como él dice, lo que le da la gana, y eso se le valora, se le respeta y se le admira. Entonces empecemos con esto, Memo. ¿Cuál es la motivación, dentro de los muchos temas que has manejado siempre en literatura, por qué nos metes un judío antioqueño que está rodeado de la violencia? ¿Por qué vamos a dar a un pueblo de tierra caliente, donde no hay antioqueños, donde no hay judíos, a tener como referente a García Márquez? ¿Cuál es tu idea de todo esto? Lo primero es que uno tiene que escapar de García Márquez, y la mejor forma de escaparse de García Márquez es hablando del Caribe. Para cancelar el Caribe ya no necesito más Caribe. De hecho, yo tengo un libro que se llama Calor Intenso, 18 cuentos del Caribe, donde demuestro que el Caribe son también estas montañas. Si yo quiero ir al Caribe, me voy para Antioquia o me voy para Puerto Triunfo, eso es el Caribe también. Simplemente que el mar está a 12 horas o lo que sea. Ahora, uno o se deja influenciar por García Márquez o se le vuela, pero se le vuela con los mismos elementos. Entonces yo la costa la he conocido muy bien porque yo iba a ser rico en la costa, ¿cierto? Como tantos. Me tocó trabajar levantando la imagen de la licorera del Magdalena, y cuando la levantamos nos acusaron de contrabando de aguardiente antioqueño. ¿Qué época estamos hablando, Memo? Estamos hablando de la época 1990, más o menos.
Y como a mí me tocaba armar las ferias, conseguir los músicos, bailar con el modelo de la mujer costeña, pues siempre, ¿cierto? Y además no podía uno beber porque entra el negocio de quiebra. Entonces terminé conociendo muy bien ese territorio y me pareció que de pronto narrarlo sería interesante. Sobre todo narrarlo a través de una serie de absurdos, como dice Emilio, pues allá llega un tipo y de repente es dueño de todas las tierras y un montón de gente que no tiene cómo respaldar eso, entonces va entregando las tierras y en la medida en que eso va pasando se va construyendo un ferrocarril, el puerto, todo esto, pero como buenos pueblos de la costa, lo principal es establecer de dónde vienen las grandes familias, por lo común vienen de las putas, ¿cierto? Siempre son señoras que las limpiaron de alguna manera. Entonces ahí aparece una señora que se va volviendo principal. La manía de nosotros de admirar los gringos y de querer acostarnos con las mujeres de los gringos. Por lo común son muy feas, pero eso es como la ilusión. Entonces ahí se va dando todo eso y una gente abandonada que no logra salir de ahí, ¿cierto? Que no logra salir de ahí. Y mientras eso pasa hay un turco que de alguna forma sedujo a una mujer importante poniéndole una aceituna en el ombligo y que en última instancia la mujer que va a venir se va a apoderar de todo. ¿Cierto? Entonces es un pequeño microcosmos. Ese es un referente total a la mamá grande, ¿cierto? Esa señora Isabel Paredes. Pues yo sí creo y a un montón de a Gargantúa y Pantagruel. Doña Bárbara. Es que eso hay un montón, ¿cierto? Estas mujeres que han aparecido en el mundo y que a mí se me referencian con mi abuela materna. Mi abuela materna era un gobernante turco. Esa señora nunca pisó el suelo. Yo no sé cómo logra uno vivir mandando toda la vida. Y cuando se murió hubo que perfumarla. 7 botellas de perfume fino. Había sido la orden y los cumplieron. Esa es la mamá grande de mi abuela o qué sé yo. Tenían que ser 7 botellas, pero no podían ser 3 botellas. No podían ser 3 porque 7 configuran el mundo. 2 huequitos de los ojos, 2 huequitos de la nariz, 2 huequitos de las orejas y el huequito de la boca. Por ahí entra el mundo y por la boca sale. Por eso un castigo era quitarle el mundo a alguien, era cortarle la cabeza, porque le arrancaban esos 7 huequitos. Además el 7 es un número primo, pues imposible de dividir. Entonces, yo le contaba esta semana a los que nos acompañaron en la conferencia que yo le hice las cuentas a Memo y debe estar por los 134 años. Porque él vivió no sé cuántos años en Madrid, no sé cuántos años en Buenos Aires, ya lleva no sé cuántos años en Magangué, deben estar ya en 138. ¿Qué hace un filósofo posgraduado, posdoctorado, docente, intelectual, vendiendo ron y bailando mapalé con las esposas de los costeños? A ver, una cosa muy fácil vivir, es que ya a mí un título no me puede encerrar, pues eso quiere decir que me domesticó. Uno tiene un título es para seguirlo, violentarlo y plantear lo contrario a lo que uno aprendió. O si no, eso no sirve para nada, soy un domesticado más. ¿Cierto? A mí me dan mucho miedo los eruditos por eso, porque el erudito es un hombre tan domesticado que tiene como misión impedir que otros piensen distinto. Ha perdido la libertad por completo. Y yo ese juego no lo hago. ¿Cierto? A mí me parece muy interesante Kant, pero también muy bobo. Entonces, voy a tratar de encontrar hasta qué punto es bobo, ¿cierto? Porque nosotros nos mantenemos sacralizando gente sin saber, ese señor le respondió a qué, en qué tiempo, qué se cayó.
Entonces yo creo que la tarea no es que uno sea doctor en filosofía ni nada, sino que uno está vivo. Y en la vida hay que bailar, hay que tomar el pelo, hay que voltear el mundo al revés, para que valga la pena estar vivo, ¿cierto? De lo contrario, perdimos. A mí me dicen, si un señor está trabajando 14 horas y rigurosamente lo hace, es un esclavo horroroso. Primero, no sabía hacer el oficio que está diciendo que hace, porque necesita 14 horas. Segundo, es un hombre que no tiene vida. Es que la vida es comer, la vida es enamorar, la vida es estudiar, la vida es equivocarse, la vida es que pasen cosas. Porque esa es la demostración que uno es inteligente, si le pasan cosas. ¿Cierto? Entonces cuando pasa una cosa uno la calibra. Yo aquí me corrí, pero no nada, una chispa ahí, no pasó mayor cosa. Si hubiera sido un chorro de agua ya estaríamos allí. ¿Cierto? A cada momento pasan cosas y por eso en las novelas tienen que pasar cosas. Ahora, una novela, cuando se escribe, es simplemente un asunto de observación, de estar mirando, ¿cierto? De estar mirando. Ahí hay unos personajes muy simpáticos como el padre Lorenzales. Es uno de esos curitas que andan con la jaula de sinsontes para todos lados, ¿cierto? Yo una vez conocí al padre Arcila, estaba muy viejito en Sabaneta, hacía milagros, decían. Y me pareció muy simpático porque yo el padre Arcila no me acuerdo, pero me acuerdo de los sinsontes del padre Arcila. ¿Cierto? Entonces empiezan a aparecer personajes como muy interesantes. Este viejito, ¿cierto? Con sus sinsontes. Esa está muy graciosa la anécdota del padre de la novela, porque el padre, con toda la autoridad religiosa que tiene y el poder que puede tener un sacerdote en un pueblo convencional, cuando se hace una novelería que en el bus de otro de los personajes van a ir a ver unas tierras, no quieren llevar al cura porque en el bus no caben las jaulas de sinsontes. Y eso crea un cisma en el pueblo, porque el tipo tenía que llevar los sinsontes, él no era nadie sin sus sinsontes. Como no cabían, no los llevaron y eso formó todo un problema y lo bajaron. O sea, usted es irreverente con la religión y eso está bien. No, sino que eso es lo que puede pasar. Ahí hay un personaje que es busero, el que maneja el bus, y cómo sufre con ese bus. ¿Cierto? Es que me acordaba, por ejemplo, hay un cuento tremendo, ya no tiene nada que ver con burlas ni cosas. Yo tenía un jeep que iba se mantenía de Santa Marta al banco. Y una vez se me dañó en fundación, se le rompió el pedal. Entonces tenía que llegar al banco, no hubo como soldar bien ese pedal, lo dejé en el taller y me seguí, ¿cierto? Y en esas, llegando a un sitio que se llama Bosconia, no se me olvida, una muchachita con el hermanito de la mano. La muchachita tenía pues el vestido de la primera comunión, ya le estaba percudido, le llegaba a la mitad del muslo, el hermanito de calzoncito azul, una camisita muy sucia con un corbatín azul muy grande, descalzo, ya con una bolsa. Y yo iba en la primera parte del bus. Entonces la muchachita se subió, mira que vamos para el banco, mi mamá se ha muerto y en el banco nos espera mi abuelita. Le entrega el dinero al chofer y el chofer le dice, no te alcanza. Y la muchachita en una dignidad impresionante dice, entonces, ¿hasta donde alcance? Y que esto tan miedoso, ¿cuánto hay que ajustarle pues al pasaje de esta muchachita? Entonces todo eso lo va marcando a uno. Y eso o se vuelve denuncia o se vuelve un juego de imaginación, ¿cierto? Pero a mí lo que me asombró fue la dignidad de esa muchachita. Si yo no hubiera ido ahí, quién sabe dónde lo hubieran dejado. ¿Cierto? Porque Bosconia es un desierto y de repente la tierra se vuelve verde porque toda el agua de la zona se la gasta Martínez Zuleta para regar la finca.
Es impresionante. Entonces todo esto se va volviendo un absurdo, ¿cierto? Entonces la historia de cómo eso se llena de gente de todas partes, después hay que sacar toda esa gente de ese pueblo, construye el progreso y después ¿qué pasó? Nada, siguen igual que toda la vida. Entonces uno en este tipo de novelas trata de leer esos sitios donde a nosotros nos parece tan chévere estar, bueno estar en el Caribe, pero a nadie se le ocurre que se va para Cartagena y está en una de las ciudades africanas más atrasadas del mundo. Salga de la zona turística para que vea África pura, Nigeria, ¿cierto? Allá no comen gente de puro milagro, ¿cierto? Sí, claro, porque todo es eso, la caricatura. Y ahora pasaba ahí por la autopista viniendo para acá y donde se mantienen los indigentes tienen un montón de grafitis que hicieron anoche seguramente, Medellín es bella, no sé qué, eso era una olla horrorosa. Entonces a uno le toca o denuncia como hace Emilio con lo que escribe y marca la denuncia, o empieza uno a burlarse de todo eso, una de dos. Entonces las novelas cuando se plantean, uno, a ver, primero que todo aquí a veces uno ¿por qué escribe? Porque escribir es un oficio y como es un oficio hay que escribir todos los días. Uno no puede escribir para inspirarse, uno escribe para que le llegue la inspiración, ¿cierto? Pero eso hay que hacerlo todos los días. Si a alguno le gusta escribir, eso es diario, y uno tiene que reconocer, hay días en que es inteligente y hay días en que es bobo total, para las páginas del bobo, ¿cierto? Que eso también es válido, porque esa es parte de la condición humana. Ahora, uno tiene que ser un gran observador para dar razón del mundo. O sea, todos estamos dando razón del mundo permanentemente. Yo ahora tengo en la cabeza escribir la novela de los elementos, aire, tierra, agua, fuego. Ya hice tierra, ya hice aire, estoy metido en el agua, doy mi versión del agua. Ahora, que eso me puede parecer a otra gente que seguro, pues que no va a ser uno tan de buenas de ser completamente original. Eso no le ocurre sino en el tercer mundo. Todos somos hechura de otros escritores, todos escritores que a uno le gustan, que uno desarmó, ¿cierto? Y esto se hace así, y le voy a contar una historia que no ha contado ese escritor. Alguna vez leyendo el diario Las cartas al castor, que son las cartas de Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir, me acuerdo que estaban hablando de un gato y no volvieron a mencionar el gato. Y digo, ¿qué pasó con este gato? Y escribió un cuento sobre el gato. O sea, hasta donde yo sabía, estaba a un extremo y no volvieron a mencionar ese gato. ¿Qué pasó con ese gato? Entonces, la literatura, y ahí es donde uno se plantea todas estas historias, plantea lo que pudo haber pasado dentro de un modelo que se ajuste a mi propia vida. Entonces ahora Emilio decía, yo no uso la violencia, no para nada, porque nunca la he vivido y toco madera, como dicen las señoras, pues yo no sé qué es eso. A mí me han criado con gordito toda la vida, ¿cierto? Y comeloncito y cuidado, casi que regado, pues como una mata, ¿cierto? Entonces yo me muevo es en ese mundo, donde a la gente la riegan, donde la gente engorda, donde la gente no se le ocurre salir a matar porque nunca me tocó. A lo mejor muy mal enseñado, porque en estos países como que hay que aprender de eso, ¿cierto? Pero a mí no me tocó para nada ese tipo de cosas, porque la literatura tiene que ser honesta. Hablando de lo de García Márquez, quiero que ahondes un poquito en ese concepto. La generación mía lo leyó, lo leemos, lo admiramos, pero le teníamos que huir como escritores en nuestras propuestas como el diablo a la cruz. No podíamos imitarlo, no podíamos acercarnos al realismo mágico, no podíamos, estábamos satanizados. O sea, lea, admíralo, pero aléjese de él. Usted dice que se lo tenía que sacar.
¿Cómo es eso? Porque pues para mí es muy valiente, porque hace el ejercicio de escribir una novela que referencia a García Márquez, no le da miedo y lo hace bien, en una época en que no se usa. A ver, eso, primero que todo, uno tiene que ver quién es el que hace el realismo mágico. El primer hecho de realismo mágico es el profeta Elías en la Biblia. Se lo roban del cielo, en un carro de fuego, eso es una maravilla. ¿Cierto? Ahí aparece pues gente que volando, gente haciendo un montón de cosas. Luego otro hecho de realismo mágico es una multiplicación de panes y pescados impresionante que se da en el Evangelio. ¿Cierto? Después aparece Gargantúa y Pantagruel. Después aparece una cosa de realismo mágico preciosa que es el Quijote de la Mancha. Y de repente ese término es de García Márquez, ¿cómo así? Ahora, a mí, sí, no me da miedo decirlos, García Márquez es un escritor muy bueno, pero no me representa. Ese señor habla de la costa. Y en la costa, un antioqueño, un bayuno, un bogotano es igual a un chileno, a un argentino, a un señor brasilero. Todo nos es extraño. Entonces, como no puede haber un escritor colombiano que coja todo el país, porque Colombia es un país con muchos países, nosotros somos colombianos por cédula, o sea, a la brava, ese problema con Venezuela, la frontera, todos los de la frontera de Colombia son venezolanos, eso es impresionante, llegan casi hasta Bucaramanga. ¿Cierto? Todos los que son venezolanos. Por eso esa gente mantiene, está nerviosa, no puede visitar a la prima, no puede visitar al papá que vivía al otro lado. Pues un montón de cosas como que nos partieron una línea geopolítica que no se entiende. Los llaneros pasan ese río seguido, como que un río me va a parar a mí, como que aquí es Colombia y es Venezuela. ¿Cierto? Entonces, como es imposible crear un escritor colombiano, uno busca escritores que se le acerquen a uno más en la región donde está. Ahora, en términos de gusto, porque la literatura es como una aberración, ¿cierto? Son gustos muy personales. A mí me parece mucho mejor escritor Manuel Mejía Vallejo que García Márquez. García Márquez nunca planteó un conflicto, nunca, en toda su obra. No hay un conflicto importante. A Manuel Mejía Vallejo en el tríptico de Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas y ¿cómo se llama? Y Los Invocados, el conflicto que plantea es espectacular. ¿Qué es lo que le pasa al antioqueño que es incapaz de querer a otro? El desamor. Festival del despecho, lleno, ¿cierto? Echarle a gaviota traidora, G5, eso es una maravilla, el desamor, y fuera de eso la maldición, a eso es un escritor de verdad. Lo que pasa es que nosotros nos llenamos de un montón de cosas. Entonces, si a mí me dicen, aquí me salí de García Márquez, sí me burlé del mundo de García Márquez, así de simple. Ay, hay que hacer eso, hagámosle a eso, con lo que yo sé, con el sol que me he tragado allá, con la cantidad de pescado de Boca Chico, con costeña y patacón, hágale. Entonces, se puede, ¿cierto? Para uno quitarse de encima mitos, para quitarse de encima cosas que lo frenen a uno para escribir lo que a uno le interesa escribir. Entonces, este tipo de novelas, que además narran pues lo que es el mundo latinoamericano. Ahora, ¿a usted le gusta bailar? A mí sí, ahí bailan. Y saben entrepiernar. ¿Cierto? Porque es que bailar es, hágale, pero y de la cintura para abajo, ¿qué? Ahí es donde juega el baile, ¿cierto? Los ambientes, los músicos, todo eso, porque todo eso hay que contarlo.
Entonces hay que contarlo. Me encanta el turco, ¿por qué? Porque a mí me gustan los almacenes. Y lo que le pasa a uno en los almacenes y cómo se le pierden las mercancías, eso me encanta. Jugar tute, me encanta, vamos a jugar las cartas, ahí juegan, se mantienen jugando. ¿Cómo piensa uno a 40 grados a la sombra? Se piensa un desastre, ahí piensan desastres, ¿cierto? ¿Y qué hace uno en la costa para mantenerse más o menos tranquilo? A media caña. A eso allá nadie, el que no toma ya es porque está muerto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una gente que no hace nada? Hace demasiado. Trabajan a partir de la 1 de la mañana hasta las 7, ahí paran. Y ahí viene la yuca que nos comemos, un montón de cosas que nos mandan de la costa, el suero, el queso costeño. Pararon a las 7 porque de ahí en adelante uno no hace nada. Es imposible. Y es lo que nos ha pasado aquí en Medellín a las 3 y 4 de la tarde, hoy, ayer, antier. Ahora coge ese ritmo desde por la mañana, hay que trabajar por la noche. Es donde el costeño no hace nada, no hace demasiado. Hace demasiado. Y el problema, que es el que se termina planteando en la novela, ¿qué le pasa a uno cuando se quiere ir de una parte y no puede? Porque ese es el conflicto que plantea la novela. Una señora anclada que no se puede ir. Arma y arma maletas y no se puede ir. Y eso es muy común, ¿cierto? Entonces a partir de ahí es que se construye esa novela. Una novela que en un momento determinado, como decía Emilio, usted empieza a verse ahí. Ahí hay un señor que es todero, monta en avión, maneja el telégrafo, engaña señor, hace de todo. El flacurquijo. Y están las mujeres de los gringos, señoras que llegan a rezar, todas aprendiendo a cantar hasta que les tocan el punto que es. A partir de ahí el rezo, el libro de rezos de oraciones para allá y a lo que vinimos. A lo que vinimos, ¿cierto? Que es parte de lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Es eso. O sea, una novela tiene que ser humana. Desde el punto de vista literario es muy llamativo porque se sale de los patrones convencionales de la novela moderna. Es difícil resumir el tema de la historia anecdótica en 3 o 4 frases. Es difícil decirle por qué un personaje es el principal o si hay un antagonista. Es difícil porque empezamos a ver personajes que lo engañan a uno, que uno piensa que es el principal. Por ejemplo, el narrador. Hay un señor que narra y su esposa es la que permanentemente se quiere ir del pueblo y no pasa nada. Hay un señor que llega del pueblo, se apodera de las tierras y no pasa nada. Y así, usted va encontrando personajes que cada capítulo cogen fuerza, pintan de una forma yo creo que muy adecuada el carácter humano y simplemente usted cae en el juego del autor. El autor se burla de usted, el autor lo mete a usted en el pequeño chisme del día a día, en el pequeño carácter del día a día y lo mete en su universo. Usted está jugado el sudor, usted se ríe con las anécdotas, usted siente la angustia de la que se quiere ir, de la que le despojaron la tierra, de la que no ha podido conseguir marido, pero el autor es el jefe, él es el pequeño dios de ese universo que creó. Entonces esta es una novela que yo pienso que es muy llamativa porque establece una ruptura. A este hombre no lo mete nadie en moldes, él no copia de la moda, o estamos escribiendo de esta y esta forma. El tipo tiene su propio universo y aquí se trata de demostrarle al lector, venga si quiere a mi juego bajo mis reglas. Entonces él lo mete a uno en ese universo dentro de un lenguaje bastante respetable. Usted no le encuentra errores gramaticales, usted no tiene nada que sentir de la estructura, de lo literario como tal.
Y fuera de eso, caemos en su trampa, nos divertimos como enanos en este libro, porque es una novela que yo podría categorizar como de humor, de costumbres, es un divertimento, y como tal tenemos que entenderla, y pienso que la deberíamos leer. La función de este lanzamiento, de estas presentaciones, es lanzar, pues no presentar al autor, pues que es más conocido que cualquiera. Yo creo que tuvo más representaciones que nadie en esta fiesta del libro. No había visto nadie que presentara tanta gente o que asistiera tanto como invitado, y ahí está, y lo respetamos y lo admiramos. Y les recomiendo la novela porque es una novela que se sale del contexto de lo esperado, se sale de lo normal, de lo natural, de lo contemporáneo. Él vive en su propio mundo, él hace su propio mundo y lo recrea, y lo importante es que le sale. Esta novela, los personajes se vuelven entrañables, usted aprende a quererlos y a respetarlos, tiene todos los mensajes del mundo. Ahí hablan clarísimamente del despojo de tierras, charlando, lo mete a usted en toda esa ideología, y es eficaz. Eso es lo que yo tenía para contarles de la novela de Memo. Memo, ¿qué más quiere decir? Porque una de las promesas era que nos íbamos a ir. Leamos un poquito, porque, a ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo empieza la novela? La novela es el tipo que llega, viene en un bus, no tiene forma de llegar de otra manera. Al hombre lo vieron descender del bus y venirse hasta el negocio del Turcoamán, pobre turco. Casi siempre le sucedían cosas malas después de haber llovido. Y la lluvia de esa tarde fue ligera, pero para él lluvia que cargaba de nuevo mala suerte, o al menos molestias como cuentas mal hechas, mercancías vencidas, citaciones en cualquier juzgado del puerto, a consecuencia de algún paisano metido en líos, cartas de Siria pidiendo dólares y contando tragedias, etcétera. Aunque en este caso la lluvia se equivocó y el hombre que llegó hasta el Turco solo quería informarse acerca de la casa de Mireya Fuentes, mujer del oficio y bailarina sin ningún velo en el cabaret de las francesas. Poco bien vista la Mireya y odiada todo el tiempo por las mujeres de la vecindad, no tanto por la moralidad, que por estas tierras nadie puede mantener la cabeza en alto sin que le caiga una piedra o el beso sucio de algún diablo, sino porque la muchacha era muy bonita y bien parada, de cadera amplia y pechos generosos que se le salían casi por el escote. Y como no estaba comprometida con nadie conocido, aceptaba al que llegaba a sus sábanas sin hacer remilgos ni preguntas, pidiéndole al cliente apenas que dejara los pesos debidos sobre el nochero y que no exigiera por esa tarifa pecados no comunes. Ya se sabe, esas cosas tienen recargo. Se les hace el favor por lo que llevan en el bolsillo, hasta ahí les llega la necesidad. No se puede hacer caridad en esto, trae mala suerte, había dicho Mireya a las otras mujeres de la casa donde trabajaba, que la miraban a diario mientras ella se peinaba frente al espejo. Pero ellas no escuchaban lo que Mireya les decía, sino que estaban como pensando, esta mujer tiene magia y se la vamos a descubrir. La madame que regentaba el negocio contaba esto riéndose, tenía largas las orejas y la lengua. Ese, por ejemplo, es el primer, para contextualizar todo eso. Luego viene un capítulo de las tierras. Hay cosas que nunca se sabe bien, sea porque la gente las esconde para no comprometerse, o porque nunca llegaron a saberse completas, o porque fueron invenciones que no se dieron como ciertas de tanto repetirlas, qué sé yo. Lo cierto es que las tierras estas fueron primero de los indios, pero a los indios los mataron los conquistadores, y a estos la mugre, las búhas y los hijos bastardos, que resultaron más peligrosos que sus padres. Y de esos hijos se supo poco, porque ellos también tenían sus vicios y para eso se les acortó la vida sin legalizar nada, y quizá nunca supieron que estas tierras fueron de ellas o ni les importó. Les gustó más ir por ahí matándose y entrepernando mujeres, borrachos, y después deshuesándose con los animales que hubo por aquí, hasta bucaneros que fueron, pero de esta gente la memoria es pobre. Si nunca tuvieron dueño seguro estas tierras, por eso el que venía por estos lados las tomaba a ojo, las ponía unos mojones y se armaba por si otros iban a alborotar.
Y es claro que se alborotaron y hubo incendios y matanzas, mucha sangre y heridos irremediables. Al pueblo tuvieron que fundarlo 3 veces y jamás vino un agente del gobierno que registrara las tierras en forma legal para evitarse que lo empalaran. Eso, por ejemplo, sobre las tierras, ¿cierto? Por aquí empiezan a morar gringas. Por ejemplo, el turco se le vuela a Isabel Paredes, es que es Isabel Paredes la que sale a perseguir al turco hasta que lo encuentra. Ella sabía que el turco Amán se le iba a escapar, tenía los años para saberlo todo y conocía a los hombres por el aliento y la manera de peinarse. Los de aliento fuerte había que echarlos a la brava, amenazados con escopeta, porque todos eran vividores y capaces de una traición vil por una botella de ron, por una sirvienta, siempre sospechosos aunque fueran inocentes. Esos alientos no presagian cosas buenas. Tienen el aliento fuerte por los diablos que les anidan en las venas y el tripitorio, dijo doña Matilde. Aquí estoy hablando de otra cosa, creí. Dijo doña Matilde sin que supiéramos de dónde sacaba los datos, pues ella no conocía a Isabel más que nosotros. Claro que pudo haber sido por la boca de las sirvientas que cuando Isabel apareció en la pavada, como se contará, doña Matilde las contactó de inmediato atrayéndolas con unos confites de menta e indicándoles a qué horas debían ir a misa y en qué lugar debían situarse para que no las fueran a mirar mal. Era tremenda esta mujer, le venía de dormir sola y entre libros, aseguraba mi suegro. Hay gente que duerme en unos espacios. La Mary Stetson, pobrecita, baja, pecosa y de ubre grande, ni supo cómo pasó la cosa. Aquí enamoraron a una hija de un protestante. Y otro se le sentó y dijo, déjemela que para que pase los pecados veniales a los mortales. Cuando menos lo pensó, ya estaba encamada con el Alcides, actuando como Asmodeo, toda ella atragantada, después tratando de partirse, al final dando un grito que Proteo le agarró poniéndole la mano en la boca, no fueran a pensar que la estaban matando. Terminó temblando la gringa y buscando las partituras para hacerse a la idea de que todo había sido una tentación, pero no. Allí estaba el hombre a su lado, sudoroso, con la cabeza sobre el vientre de ella, los dedos de él jugándole con los pezones. Y como eso jamás le había pasado a ella, entonces volvió al ataque y el Alcides le respondió y después la Mari quiso más, pero ya el forastero estaba escurrido. Antes de estar con ella había estado con la Mirella, no sabemos de dónde sacó el flaco ese dato. Y tuvo que contentarse con un juego de manos y dedos en el que Alcides fue maestro a pesar de la aburrición, el sueño que le estaba cargando los párpados. Y ella lo aceptó sin arrepentimientos, agradeciendo al cielo ese contacto con el demonio. Esto lo contó el flaco Urquijo, que no perdió detalle. Lo imaginamos escondido detrás de las cortinas y debajo de las mesas, encaramado en algunas escaleras y hasta invisible. Y hasta pecaría con él mismo, y vayas a saber cuántas veces mirando, dijo mi suegro con un desparpajo que me asombró. Tenía los ojos muy brillantes con esto. ¿Qué supo de las gringas? No vayas a mencionar nada, Leticia, no lo creería. Seguro que la Mirella supo lo de Mary Stetson a través de doña Matilde, pero no dijo nada. No estaba para hacer reclamos. A fin de cuentas, el Alcides no tenía con ella ningún compromiso de amor, sino un negocio, como supimos después por boca del abogado, en el que la mujer lo atendía en las necesidades propias y en las sociales. A cambio te limpio el nombre, supusimos que le dijo. Pero pudo escoger a una muchacha decente, le hubiera resultado mejor y más barato, dijo el turco. Esas no le duelen a nadie, dijo mi suegro. Esa mujer espera nomás, engordando malos pensamientos, dijo don Ramiro, al que las tripas le ardían como nunca y ya estaba defecando sangre. Debe ser que comí remolachas, eso no es sangre, le había dicho antes a su mujer. Eso sí es sangre, el color de las remolachas es distinto. Entonces,
Entonces fui que comí tierra, maldita sea. Bueno, entonces eso, como decía, eso tiene chisme, eso tiene de todo, y es la gente funcionando, ¿cierto? Funcionando. Yo mismo me río pues cuando llego a ciertas partes y me ocurre, ¿de dónde salió esto? ¿Cierto? ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para el autor? A ver, hijo. Memo, es que ahorita cuando aludías al conflicto, yo pensaba que hay allí también como una propuesta ética. ¿Ética en qué sentido? En el sentido de que cuando al conflicto se le reconoce, eso como que dignifica mucho más al ser humano. Y hay como una cierta ironía también ahí en relación con quien niega el conflicto. Me gustaría que ampliaras un poquito más eso, porque me parece que cuando hiciste referencia a García Márquez y bueno, y que es una cosa como muy común en nuestro medio como que preferimos tener una mirada, una visión romántica, todo muy bueno, y preferimos como no hablar del conflicto como si eso fuera malo, dañino. Primero que todo, yo no creo que sea un asunto ético, sino de como dice Ortega y Gasset, de percepción de la realidad con relación a mi realidad radical. O sea, la vida es lo que yo soy y no más. La realidad es siempre individual. Entonces a uno le llegan un montón de realidades. Le llega la realidad del conflicto, de las cosas de la tierra, etc. Entonces, ¿cómo me llega? De acuerdo a lo que yo soy. ¿Cierto? Por eso esto no cabe en los campos de la ética, que son generales, sino en los campos de la realidad radical, que es individual. Entonces la tarea del escritor es esa. A mí me está llegando una información, ¿cómo la voy transformando? Esa información que me llega muchas veces hace parte de mi memoria, porque que yo esté hablando aquí de gringas protestantes era porque cuando yo estaba por ahí de 14, 13 años, que vivíamos en el barrio Prado, a nosotros nos íbamos a ver cómo eran. ¿Sí, no? Y tenían unas casas por el hospital, entonces todos allá a ver, mira tal cosa, mira la otra, ¿cierto? Porque era como, ¿y qué hacemos hoy? Ah, vámonos a poner los protestantes a cantar. Tal cosa, claro, entonces van apareciendo y hacen parte de la memoria de uno, y en esa memoria uno empieza a hacer transformaciones, ¿cierto? A hacer transformaciones. ¿Qué pasó con esas señores? Ellas venían a traer el Mesías y aquí se lo bailaron, ¿sí? Cómo se les cambió el mundo, ¿cierto? Alguna se quedó escapada, aquí se escapan dos y se quedan allá en el pueblo. Esto aquí es mucho mejor que estar rezando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay vida, por ahí es. Entonces cuando se asumen los conflictos, un conflicto que hay cosas que no se pueden negar. ¿Cuál es el problema en América Latina? La tenencia de las tierras. Desde que llegó Pizarro comenzó el problema de las tierras, porque Pizarro midió las tierras a ojo, mío hasta allá. Cuando llegó la gente de Almagro ya no había tierras, entonces empezó la gente a quitarse las tierras. Y el juego de las tierras, eso que me llama a mí mucho la atención, porque la tierra no es de nadie, porque nadie sabe hacer tierra, nadie. Estoy completamente de acuerdo con Francisco I de Francia, cuando se repartieron América en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Y Francisco I de Francia dijo, muéstreme el testamento de Adán. ¿Cómo es eso que se lo reparten entre ustedes y nosotros qué? ¿Cierto? Entonces estos asuntos que me preocupan, porque el conflicto en Colombia es tierra. Entonces ese sí hay que plantearlo. Por eso aquí el personaje llega con un montón de papeles lleno de sellos a decir las tierras son mías.
Y vuelve el problema, y vuelve el problema. Ahora, ¿cómo leer ese conflicto? ¿Desde dónde? A mí me gusta más leerlo desde la historia y desde el desparpajo de nosotros, y como aquí a nadie le interesa nada, como nosotros, por ejemplo, el problema que vivimos siempre, ¿hay alguna pregunta? No preguntamos. ¿Cierto? Esta mañana que estamos presentando novelas de policías, es lo mejor que le puede pasar a un autor de novelas de policías. Toda la asistencia es sospechosa. No, que están pensando. Todo nadie, no. Ya le oró y ahí pueden haber lo que quiera. ¿Cierto? Entonces es eso, simplemente pues yo a esto no le pongo mucha cuestión teórica, es una interpretación de lo que uno hace con lo que le pasa, y que de acuerdo a lo que soy yo me llegan realidades y yo le doy una transformación a eso, pues, no, pero no hay más, así interesante, no. Agradecemos mucho la asistencia. Invitamos a que compartan con esta experiencia de lectura, esta experiencia estética de leer el libro de Memo Ángel. Muchas gracias por la asistencia. Felicitaciones al autor.